¿Qué tal, señoras y señores? Sean ustedes bendecidos, bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de su programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con su anfitrión de siempre, Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. Como siempre, en este fin de semana tenemos un contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo para que se mantengan ahí frente a sus televisores, dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que, como siempre, se desarrollan aquí en Agenda Semanal. Pues bien, señores, ustedes saben que estamos permanentemente en las redes sociales, en Facebook /Balbueno Medina, en Instagram @Balbueno Medina, lo mismo que en Twitter. Ustedes nos pueden dar seguimiento y dejarnos sus inquietudes y sugerencias relativas a lo que es la producción de este espacio Agenda Semanal. Y no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube Agenda Semanal con Balbueno Medina para que reciban cada una de las actualizaciones en tiempo real de este espacio Agenda Semanal, que ahora se transmite de manera simultánea a través de nuestro canal de YouTube, y ustedes pueden estar en tiempo real ahí conectados con nosotros. Y no olviden pues adquirir nuestros libros Origen y evolución de las telecomunicaciones dominicanas, vistas por un testigo de excepción, que soy yo, Balbueno Medina, quien trabajé por más de 14 años en la Dirección General de Telecomunicaciones, lo que es hoy Indotel. Ustedes pueden adquirir este libro en Amazon al módico precio de $9.99 y también lo encuentran ahí en el Centro Cuesta del Libro. Origen y evolución de las telecomunicaciones dominicanas, y aquí huellas de una trayectoria periodística. Tiene periodismo, relaciones públicas, protocolo y todo un contenido amplio de comunicación que usted no debe perderse. Huellas de una trayectoria periodística también lo encuentran en Amazon al mismo precio, $9.99, así como también en el Centro Cuesta del Libro, Santo Domingo y Santiago. Pues bien, señores, la agenda de temas de esta semana, precisamente como era esperado, el discurso del presidente Luis Rodolfo Abinader, pues este jueves a las 9 de la noche, el presidente de la República se dirigió al país y habló de presupuesto, así como también de la situación en que encontró el Estado dominicano. El jefe de Estado se refirió al proyecto de presupuesto anunciando el retiro de todos los impuestos que estaban contenidas en esa pieza. Dijo que resolvió ese problema hablando con la Barrigol y los bancos del país. También, señores, la Procuraduría General de la República, a través del PECA, pues citó e interrogó a Juan Temístocles Montaz con relación a las divisas, a las finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, que todavía no había permitido hacer auditoría a los recursos que recibe procedentes del Estado dominicano. Y también la Cámara de Diputados, señores, la Cámara de Diputados convocó a los aspirantes a ser miembros de la Cámara de Cuentas, así como también a los que aspiran a la Defensoría del Pueblo. Así que ya están abiertas las postulaciones mediante la Cámara de Diputados para estos puestos. Y otro tema de trascendencia fue el gobierno dominicano anunció la realización de una auditoría nacional entre las empresas de telecomunicaciones para elicitar el establecimiento del sistema de 5G de telecomunicaciones en la República Dominicana, lo que permitirá que los estudiantes puedan posiblemente terminar un año escolar tranquilos, sin ningún problema como el que tenemos ahora mismo de conectividad. De manera que a partir de ya el Indotel, conjuntamente con las empresas de telecomunicaciones, trabajan en lo que sería
esa licitación para el establecimiento de la banda ancha en la República Dominicana. Y en perspectiva, el director del IAD, Leonardo Faña, señores, ha estado diciendo que continúa detrás de 30 vehículos que han sido desaparecidos y que fueron entregados durante las visitas sorpresas a instituciones y funcionarios en particular. Dice que hasta que no dé con eso no va a parar. Y finalmente, varios hoteles y cadenas nacionales e internacionales que operan en diferentes destinos de la República Dominicana continúan abriendo sus puertas para recibir a los turistas nacionales y extranjeros que decidan vacacionar en el territorio nacional, luego de las facilidades otorgadas por el Estado Dominicano a través de préstamos blandos para disfrutar los tiempos de asueto en la República Dominicana. Bueno, con esos temas vamos a escoger precisamente la comparecencia del presidente Luis Rodolfo Abinader esta semana en su discurso. La gente estaba esperando precisamente la pieza oratoria del presidente de la República, sobre todo por la preocupación que estaba generando en la sociedad dominicana de manera general la situación de los impuestos que estaban contenidos en el proyecto de presupuesto que fue enviado al Congreso Nacional y del cual fue apoderado una comisión bicameral de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. El presidente en su discurso desactivó todas las quejas y todas las acusaciones, contraacusaciones y los epítetos que se lanzaban ya desde diferentes sectores del país a la gestión de gobierno del licenciado Luis Rodolfo Abinader. El presidente de la República habló y en ese discurso acusó al Partido de la Liberación Dominicana de haber conformado una corporación corrupta y de impunidad desde el Estado, y también que se constituyó en una pandemia tal como la pandemia que padece el país y el mundo en estos momentos. De manera que el presidente Luis Rodolfo Abinader también dijo que la Cámara de Cuentas se convirtió en una especie de aliada porque en ningún momento investigó nada de lo ocurrido en las instituciones del Estado durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que así delineó el presidente Luis Rodolfo Abinader las partes centrales de su discurso, pero lo más importante que dijo fue que retiró y va a enviar una adenda al Congreso Nacional de las modificaciones a las figuras impositivas que están contenidas en el proyecto de presupuesto que ahora será aprobado sin mayores inconvenientes en el Congreso Nacional a partir de ahora, porque los 21,000 o 22,000 millones de pesos que se estaban estableciendo a través de los impuestos que se iban a cobrar por el presupuesto van a ser proveídos a través de la Barrigol y los bancos comerciales de la República Dominicana, que pagarían por adelantado parte de los impuestos que tienen que pagar a la República Dominicana, al Estado Dominicano. De manera que de esta forma ya no vamos a tener una reforma fiscal solapada, oculta, como se pues había contenido,
y ya eso, según lo que dijo el presidente, será objeto de una discusión posterior, porque la República Dominicana hace mucho necesita una reforma fiscal integral, y eso está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ha sido postergada, todas estas medidas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, precisamente por inconvenientes que se han presentado en el Estado Dominicano. De manera que consideramos que esta pieza del presidente de la República viene a traer tranquilidad a los diversos sectores de la vida nacional, que hoy día deberán concentrarse en el combate único y exclusivo de la pandemia que nos afecta a todos los dominicanos, y a no preocuparnos ya porque de nuestros bolsillos vamos a tener que erogar más recursos para el pago de impuestos. En buen momento lo ha hecho el presidente de la República, y él lo dijo, que ha puesto su sentir en el oído de ha puesto sus oídos en el sentir de la población dominicana, y todo luce indicar que está conteste con dar respuesta a lo que piensa el pueblo de manera mayoritaria y a lo que desea que haga el gobierno que preside el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. Señores, hasta aquí esta parte introductoria de su programa Agenda Semanal. Nos vamos al primer corte comercial, ya nos dice nuestro amigo Twingo, y pues retornamos con la agenda económica luego de los consejos comerciales. Vamos a tener precisamente como invitado central de Agenda Semanal, vía Zoom, al licenciado Carlos Cuello, economista y catedrático de la República Dominicana, con quien vamos a hablar del discurso del presidente Luis Rodolfo Abinader, así como también de este presupuesto que ha sido presentado al Congreso Nacional. Mantenga la sintonía, retornamos en breve. Señores, la noticia más resaltante en materia económica fue el anuncio que hizo el presidente Luis Abinader de retirar los impuestos del proyecto de presupuesto. Pero más adelante, el director de Impuestos Internos anunció que la Barrigor va a entregar al país unos 2.624 millones de pesos al gobierno rápidamente. Eso luego del anuncio del presidente Luis Rodolfo Abinader. Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte Reynoso, insistió en que el presidente Luis Abinader ni esa dependencia del Estado han hecho un solo planteamiento formal sobre poner en manos del sector privado la termoeléctrica central Punta Catalina. Almonte se refirió al tema a propósito de las declaraciones de Jaime Aristia Escuder, ex administrador de la central termoeléctrica, quien dijo que las denuncias del gobierno sobre las fallas de Punta Catalina representa una estrategia para venderla a precio de vaca muerta. La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió de oficio el registro de proveedor del Estado de un grupo de 113 alcaldes y regidores y dos jueces en cumplimiento al artículo 14 de la ley 340-06, que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado. En esta primera sesión también se suspendieron otros 4 registros a solicitud del igual número de funcionarios, tal y como requirió el órgano rector el pasado 1 de septiembre, que a través de un comunicado de prensa advirtió a los funcionarios del primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la ley de compras y contrataciones públicas y sus modificaciones, entre los que figuran ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales. La Dirección General de Impuestos Internos informó que las deudas tributarias atrasadas determinadas con anterioridad en el presupuesto complementario del 2020
podrían ser saldadas con un pago único e inmediato de un 70% sin recargos por mora o interés. El anuncio lo hizo el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, quien agregó que gracias a la norma 05-2020, los pequeños, medianos y grandes empresas nunca han declarado activos a la DGI, ahora lo pueden hacer mediante un pago del 2% anual sobre el valor de lo que se va a declarar, con la finalidad de revalorizar ese patrimonio. En el plano internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo ha destacado que República Dominicana se encuentra dentro de los países de América Latina cuyo mercado laboral formal ha presentado una leve mejoría tras el fuerte impacto de la pandemia en los empleos y en los salarios de los trabajadores. De acuerdo al Observatorio Laboral COVID-19 del BIP, desde mediados de agosto se observa un leve incremento en el número de vacantes laborales disponibles tanto en el país como en la región, en especial en Brasil y Uruguay. En Nueva York, el petróleo de Texas de referencia para la República Dominicana se cotizó a $40,9 en la bolsa mercantil de esa ciudad norteamericana. Y finalmente, aquí en el mercado nacional de divisas, el dólar fue comprado a 57,68 y vendido a 58,47, mientras que el euro fue adquirido a 67,53 y despachado a 70,92 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica de este su programa Agenda Semanal. Así que vamos ahora con en Twitter. El doctor Emanuel Esquea Guerrero dice que les da un consejo a los PRMistas que discuten sus diferencias a puerta cerrada. Lo que más debilita a un gobierno es la sensación de falta de unidad entre el gobierno y el partido. El gobierno y sus funcionarios y el partido y sus legisladores deben marchar al unísono, le dice Emanuel Esquea Guerrero a los PRMistas. Y Jaime Aristía Escuder dice que el objetivo de hablar mal de Punta Catalina es deprimir su precio y venderla a precio de vaca muerta. Por petición popular, repito esta entrada. Dice, alegando lo que ha mantenido con relación a Punta Catalina, Jaime Aristía Escuder. Y en el último tuit tenemos que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dice que un presidente que escucha todos los impuestos que se han propuesto serán consensuados con la población. Si hay que eliminar algunos, así se hará. Pero el presidente Luis Abinader no solamente buscó el consenso, los eliminó de plano y porrazo. Señores, hasta aquí esta parte de su programa Agenda Semanal, las económicas y las redes sociales hablando para el país. Luego de la pausa comercial, ya sí venimos, está con nosotros vía Zoom el licenciado Carlos Cuello, economista de la República Dominicana y catedrático, con quien vamos a hablar de todos estos temas de interés para el país. Luego de la pausa comercial. Bien, señoras y señores, ya estamos en la parte central de este programa. La entrevista de la semana llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Ahí está el edificio imponente del Grupo Max. Ustedes pueden llamar al teléfono
4200. Y si dicen que vieron o escucharon este anuncio en Agenda Semanal, les delego la autoridad para que exijan su descuento ahí en el grupo Max de Mario Chabebe, que tiene Max Ferretería, Max Comercial, Max Madera, todo lo que usted necesite para la construcción o el equipamiento de su hogar. Pues bien, señoras y señores, tal y como les hemos venido informando en el introito de este espacio, Agenda Semanal, nos encontramos ya con la presencia del licenciado Carlos Cuello, economista y catedrático de la República Dominicana vía Zoom. Nosotros estamos aquí en los estudios de RNN, Canal 27, y él vía Zoom. Bienvenido, licenciado Carlos Cuello. Siempre es un placer tenerle aquí en Agenda Semanal. Nos prestigia con su presencia y sobre todo en los momentos en que la gente entiende que un economista de su talla y de su nivel, pues habla de los temas que tienen que ver con la economía nacional e internacional. Bienvenido. Hola, para mí es un honor y un placer a la vez estar compartiendo con usted su programa. Esta es su casa siempre. Gracias. Es la primera vez que en el mes y pico que tenemos aquí en RNN, usted nos acompaña. Ha estado muy ocupado, pero usted es parte de esta propuesta. Donde usted se mude, allá iremos a visitarlo. Gracias. Licenciado, me gustaría que usted más o menos en el aspecto económico me enjuicie el discurso del presidente Luis Abinader, ya que prácticamente se ve en el ambiente del país como que se ha desinflado una especie se desinfló esa burbuja tan grande que sentía el país, el peso. ¿Qué representa esto en términos económicos y para la tranquilidad de los dominicanos? Pienso que fue un discurso oportuno, fue un discurso tranquilizador y también un discurso esperanzador, porque con el sometimiento del proyecto de ley del presupuesto para el año 2021, dado que incluía una mini reforma para poder completar los ingresos, se creó un ambiente un poco caldeado. Eso sobre todo porque en la estructura tributaria nuestra, la mayor ponderación recae sobre los impuestos indirectos, valga decir, impuestos que paga la gente. Y ese incremento con nuevos gravámenes, a quien afectaba más era a la gente. Y en un momento como esto, donde estamos pasando por una de las peores recesiones de los últimos tiempos, quizás 100 años como referencia, habría que buscar, lo más improcedente era aplicar una reforma donde se le quitara capacidad de consumo a la gente. Porque eso sería ahondar más la recesión, o sea, dificultar más la salida de la recesión. Y eso el presidente lo comprendió. Creo que él sintonizó con el pueblo en esta ocasión y afortunadamente logró otro mecanismo para poder compensar, porque no es que no hacen falta esos ingresos, vamos a estar claros, hacen falta esos ingresos. Y el país necesita además de mejorar su capacidad recaudatoria. Fíjate que el presidente de la República digamos, instrucciones al Consejo Nacional de Desarrollo, a uno de esos equipos, consejos que tiene a su disposición, para que se impulsara la reforma que quedó pendiente de la pasada administración. El pacto fiscal, el pacto eléctrico sobre todo, pero también este pacto laboral, el nuevo código de trabajo. Entonces, repito, el hecho de que no se implementaran en este momento esa mini reforma no significa en modo alguno que la economía no deba definir de dónde van a salir sus recursos y que además pongamos en algún momento control, freno a lo que hasta ahora ha sido una carrera, digamos, desmedida de endeudamiento año tras año
para poder corregir lo que son las necesidades financieras en los presupuestos. Sí. El licenciado, hemos visto que ya el director de impuestos internos ha anunciado que la Barrigol va a entregar, a lo mejor de eso que anunció el presidente, unos 2.600 millones de pesos. Esto podría ser a principio de año, cuando ya comience a regir el presupuesto del 2021 de entrada. Bueno, ellos podrían entregarlo en cualquier momento, pero se supone, como se trata de un adelanto, Sí. que esos recursos serán utilizados para el año 2021. Sí. Porque creo que el presidente fue muy enfático en eso, para lo que resta ya de este año, con el préstamo que se obtuvo en la banca internacional, en el mercado de valor internacional de 3.800 millones de dólares, ya el Estado dispone de recursos para poder, digamos, enfrentar lo que son sus necesidades financieras en lo que resta del año 2020. Incluso uno de los logros que el presidente destacó fue que las reservas internacionales estaban en su nivel histórico más alto, 10.500 millones de dólares. Eso obviamente, eso se refleja porque la totalidad de los recursos que ingresaron, de los 3.800 millones, pasaron al Banco Central y mientras se dispone de ellos, están engrosando las reservas. Nadie se le ocurre pensar que en 40 y tantos de días de gobierno alguien puede incrementar la reserva de esa magnitud cuando tiene necesidades financieras muy importantes por delante. O sea, es como que tú no tienes efectivo, tú coges un préstamo y obviamente lo que tú decides que cómo va a colocar, a destinar esos recursos, tú vas a aparecer como con una partida en efectivo que nunca antes la había tenido. Exacto. Pero eso es temporal, ¿no? De Sí. todos modos, como tú bien preguntas, cualquier adelanto que haga en este momento ese y cualquier otro de los contribuyentes identificados, necesariamente sería para el año 2021. Sí. No, y en el caso de la Barrigol está muy bien porque el oro se ha mantenido por encima de los $2.000 la onza, Troy, de manera que esa empresa no tiene dificultades y parece ser que van a hacer más inversiones porque estamos en el momento del oro, ¿verdad? Mira, realmente esa empresa, como tú bien destacas, ha obtenido ganancias extraordinarias como consecuencia de precisamente la pandemia. Sí. La pandemia ha disparado los precios del oro. Eso no es nada nuevo, se había hecho antes, con el mismo oro, con la Rosario, por ejemplo. El sector turístico también años atrás había aportado partida compensatoria, ¿no? Pero lo cierto es que aquí hay que ver, yo creo que las cosas con sus dos caras, ¿no? También estas son las empresas que reciben las más altas exenciones y exoneraciones en el país. Sí. O sea, cuando se habla de exención o del gasto tributario, esas son las empresas más beneficiarias. Bueno, y parece ser que el gobierno también va a tomar en cuenta eso, porque el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo han dicho que existe la disposición de revisar todas esas exenciones, de manera que por esa parte el gobierno podría ahorrarse muchos recursos que pudieran ser invertidos en otras áreas productivas de la economía, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hasta cierto punto te están dando lo mismo que no te están compensando. Lo mismo que debería compensar si se le aplicara la ley, si se desmontaran esas exenciones y esas exoneraciones que reciben esas empresas. No digo que no sea bienvenido, claro, bienvenido y qué bueno, porque el problema no es que se cobre o no se cobre impuestos. Yo pienso que sí, yo pienso que la República Dominicana no puede seguir con esa presión tributaria tan baja. Ahora mismo salió un estudio un estudio anual de la CEPAL, donde destaca que el coeficiente de presión tributaria en la región es por encima de un 20, creo que un 22, un 23. Y en el caso nuestro, para este año ya no se puede contar porque es un año muy irregular. Pero el año pasado, como fue un año regular, apenas estuvo por debajo del 14%. Entonces, la realidad es que con todas las respuestas que requiere la población y las que se le están dando, incrementar, por ejemplo, la compensación a los policías, mejorar el salario de los médicos, mejorar el salario de los profesores, consignar el 4% a educación, incluir en programas de salud, cobertura universal de salud a más de 5 millones de personas. Óyeme, para tú hacer todo eso,
tú necesitas un gobierno que genere ingresos. Exacto. Y esos ingresos necesariamente tienen que generarlos donde se producen los beneficios. Sí. Gravar a los que tienen niveles altos de ingresos, gravar a las empresas, recortar o reducir lo que son las exenciones sobre el gasto fiscal, el gasto tributario, perdón. Y entonces es ahí donde va. El hecho de que se hayan pospuesto las reformas no quiere decir que no sea necesaria, ¿eh? Hay que hacer esa reforma, porque yo te decía que el coeficiente nuestro está entre los más bajos de América Latina. Pero resulta que la estructura tributaria nuestra, que carga más al consumidor que a cualquier otro grupo de contribuyente, si se cobrara lo que está contemplado, no debería ser inferior, porque cuando tú sumas lo que son los cobros alcanzados más el gasto tributario y le agregan y aquí viene el gran problema, ¿no? La evasión fiscal. Sí. Formalidad de la economía, por deshonestidad de algunos que otros agentes de recaudación, pero no debería. Ahora, lo cierto es que hay actividades también en la economía, como es el caso de las actividades de la nueva economía, y eso no es un problema solamente de República Dominicana, ¿eh? Eso se está planteando a nivel de los grandes países del mundo. Esas actividades de alguna manera tienen que ser contribuyentes, porque de lo contrario, ¿de dónde van a salir los recursos de la economía? Si estamos eliminando empleo, si estamos hasta cierto punto haciendo negocio al margen de lo que son los mecanismos de impositivos de los gobiernos. Y por demás, estamos sacando del mercado a las empresas que tienen una estructura y que tienen alto valor agregado. Entonces, eso, aunque por el momento, no es el primer intento, aunque por el momento se está posponiendo, pero en algún momento habrá que definir cuál será la estructura tributaria nuestra que garantice por lo menos una presión tributaria cercana a un 20%. Eso, claro está, no digo solamente ingresos, también la manera de cómo gasta el gobierno, que por cierto, hay que reconocer que el presidente de la República manifestó que en el corto tiempo que se lleva se ha logrado ahorro en el gasto y se está trabajando sobre la base de que el gasto será más racionalizado. Bien, vamos al cambio y vamos a retornar precisamente con eso, porque lo que se ha hecho es que se ha pospuesto una reforma fiscal debido a que también está contenida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero hay algunos impuestos que hay que revisar, porque también si tenemos una baja presión tributaria, hay algunos impuestos que están muy altos. Retornamos en breve, licenciado Cuello, para que analicemos esos temas luego de la pausa comercial. Señores, continuamos vía la aplicación Zoom. Esta interesante entrevista que nos concede en el día de hoy el licenciado Carlos Cuello, economista y catedrático de la República Dominicana. Licenciado Cuello, si bien es cierto que la República Dominicana tiene una baja presión tributaria, como dicen los organismos internacionales, también tenemos algunos impuestos que deben ser revisados por el alto costo que representan para los contribuyentes. Por ejemplo, el ITEVIS y el impuesto a los pasajes, y también lo que tiene que ver con los impuestos a las telecomunicaciones, son impuestos que deben también sincerizarse. ¿Usted considera posible eso en una próxima reforma fiscal? Yo creo que eso debe estar en primer plano, porque la mejor estructura tributaria no es la que tiene más gravámenes, sino la que logra mayor eficientización en la recaudación. Y en el caso nuestro tenemos muchos impuestos que a lo mejor, como dice por ahí, sale más cara la sal que el chivo. Sí. Y además, otra de las cosas que deben tomarse en cuenta es la simplificación, facilitar las cosas al contribuyente. Exacto. O sea, el sistema tributario nuestro es muy burocrático. Entonces, eso hasta cierto punto incentiva, no quiero justificarlo, la evasión también. Sí. Fíjate, ha habido casos en que bajando cierto tipo de impuestos se consigue mayor recaudación. Sí. Porque tú no haces nada si tú tienes una tasa, digamos, de un 40, pero nada más te están evadiendo la mitad. Entonces, si tú esa tasa la pones en un 25 y te paga el 80%, ya tú tienes mejor recaudación. Exacto. Lo que se ha criticado mucho es que las administraciones tributarias han querido siempre coger como la parte más fácil,
dónde lograr fácilmente que paguen los impuestos, y los que ya están acostumbrados a pagar esos impuestos que son gravados reciben el peso de las medidas que toman las autoridades tributarias. Eso no debe ser una constante ya en la sociedad dominicana. Si se necesita ampliar la base impositiva agregando nuevos impuestos, es mucho mejor no aumentar los impuestos que están establecidos ya. Eso es correcto. Fíjate que los impuestos indirectos, en el caso de dominicanos, aportan más del 70% de las recaudaciones. Sí. Y cuando hablo de impuestos indirectos, tú mencionabas ahorita el impuesto, el ITEVI, que lo paga el contribuyente, el consumidor. Sí, sí. Los impuestos selectivos, como el de la comunicación, el de la gasolina, Sí. y otros impuestos más que hay por ahí que son específicos sobre determinados bienes y o servicios, pero que lo que hacen las empresas es recaudarlo, servir de agente de retención. Exacto. Pero quien lo está pagando es el consumidor. Perfecto. Entonces, si seguimos agravando al consumidor, lo que estamos restando es capacidad de consumo, porque un impuesto que se extrae del consumidor le quita parte de sus ingresos, le está rebajando el ingreso al consumidor. Y por eso que te digo, la reforma tributaria es necesaria, hay que hacerla, quedó pendiente, porque está contemplada, como usted bien destacaba anteriormente, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta que se ha venido siguiendo hasta el año 2030. Entonces, esa reforma, para la cual ya se convocó el organismo correspondiente, ¿no? Con un plazo de 6 meses, tengo entendido, dijo el presidente anoche, ¿no? Quedó pendiente. Y hay que destacar algo, eso quedó pendiente porque tampoco hubo aquí una buena voluntad política, porque desgraciadamente aquí la parte política, cuando alguien propone algo, si le favorece al que está en el poder, entonces el que está en la oposición dice, no, a mí me perjudica, no importa que el pueblo sea beneficiario o no. Es una constante de la clase política nuestra, y, bueno, y de los políticos casi todo el mundo, ¿no? Eso tú lo ves ahora incluso en el Congreso de Estados Unidos, donde le están posponiendo, le están complicando lo que son una serie de propuestas de financiamiento para apoyar a los sectores más necesitados en medio de la pandemia. Y obviamente que los republicanos presentan posiciones diferentes a la de los republicanos. Entonces, o sea que no es un asunto solamente de nuestro país, ¿no? Pero desgraciadamente esos encontronazos, esos cables cruzados entre los políticos, quien termina pagando las habas es el pueblo al final. Sí. De todo modo, la reforma es pertinente, está propuesta, y qué bueno que se fijó un plazo para impulsarla, al igual que el Código de Trabajo también, que tiene ya 25 años de retraso. Y hay prácticas laborales que no la contempla, como este mismo, el trabajo virtual o desde la casa. Exacto. Sí. El licenciado Cuello, el gobierno, hemos observado que los organismos internacionales que han estado muy activos en medio de esta pandemia han dicho que en la República Dominicana, según el BID, se ha observado una especie de reactivación del empleo. Dice que es uno de los países de América Latina donde se vislumbra que la mano de obra ha comenzado a tener un ritmo favorable a lo que es la economía. ¿Cómo usted ve eso para el país y si eso se percibe entre los economistas de nuestro país? Sin lugar a dudas, y los resultados de la economía, una vez que se ha ido desmontando, ya que se ha ido, digamos que abriendo la economía, así lo evidencian. El presidente de la República incluso hacía mención anoche de cómo no es que la economía va a presentar un crecimiento positivo, pero cuando viene de registrar caídas hasta de un 33% en meses pasados y tiene un resultado por debajo de lo que fue el semestre, que lo que aconteció ahora precisamente con el mes de agosto, según las estimaciones del Banco Central, eso te indica que la tendencia va mejorando. Y eso yo creo que está a la vista. La construcción se ha reactivado, en las actividades educativas, por ejemplo, es cierto, con las limitaciones del distanciamiento, pero no se le está buscando la alternativa. Las universidades están trabajando por esta vía. La producción, por ejemplo, en el caso nuestro, fíjense cómo la mayoría de los programas que ahora ya se han ido, digamos que redefiniendo, pero
hay muchos que todavía siguen en la realidad virtual. Entonces, la economía se está reactivando. La CEPAL decía en su informe, el informe de la evaluación económica de América Latina, que la economía dominicana sigue siendo una de las más fortalecidas, aún en medio de la pandemia. Sí. Y le proyecta un crecimiento de un 4.4, que con relación al 9.2% proyectado para lo que será la caída en el crecimiento de las economías de la región, es menos de la mitad de lo que sería la caída de la economía de la región. O sea, la economía dominicana, dado que la agarró, como lo dice la CEPAL, sí, la crisis en condiciones favorables, sí, porque es cierto, veníamos endeudándonos, eso es cierto, pero la economía nunca dejó de crecer. Sí. O sea, la economía tenía fortaleza. Lamentablemente se nos vino abajo el turismo, que era una de las fuentes importantes de generación de recursos y de valor agregado en la economía, pero todavía la economía dominicana tiene sus potencialidades. Por eso el presidente en su discurso anoche creo que fue muy esperanzador. No, y sobre todo la estabilidad que se ha registrado recientemente en lo que es la tasa de cambio. Eso ha sido una garantía para que se mantenga la estabilidad económica, macroeconómica del país. Afortunadamente, sí, hemos mantenido una relativa estabilidad. Vamos a registrar posiblemente un 10% de depreciación, pero con niveles de inflación dentro de lo programado. Sí. Y eso que se le han inyectado a la economía casi 200.000 millones de pesos en facilidades financieras. La otra alternativa, fíjate que se han planteado alternativas para financiar el déficit, que se proyecta que será de un 3%, luego de que para este año va a ser superior a un 6% probablemente. La otra alternativa que tiene el gobierno, que no son muchas, aparte de agenciarse más ingresos por la vía de los impuestos, pero obviamente cobrando los impuestos a quienes tienen capacidad de contribuir. Debe ser así, y de esa manera se puede sobrellevar la situación económica del país. Ahora bien, todo eso va a depender de que los dominicanos nos comprometamos a colaborar con la aplicación de las medidas para evitar que el COVID se dispare. Licenciado Cuello, agradecemos mucho su participación aquí en Agenda Semanal. A usted, gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Nos reencontraremos más adelante por esta vía, mientras usted más o menos se mantenga ahí tranquilo en casa. Cuarentena. Sí, un abrazo se le quiere a usted, a su esposa. Saludos por allá. Bendiciones para usted. Señores, retornamos con la parte complementaria de Agenda Semanal, las conclusiones en esta entrega de este espacio de esta semana. Retornamos en breve. Bien, señoras y señores, esa fue la comparecencia del licenciado Carlos Cuello, economista y catedrático de la República Dominicana vía Zoom aquí en Agenda Semanal. Valoró como positivo el discurso del presidente Luis Abinader ante el país y pues está de acuerdo con que la reforma fiscal es algo inminente, no ahora, pero en cualquier momento tendremos que transitar por una reforma fiscal integral que equilibre la balanza pues de ingresos del Estado Dominicano para poder sustentar todo lo que son los programas que tiene el Estado a través de su presupuesto en favor del país. Señores, agradecemos de ustedes también su sintonía cada fin de semana. Nos reencontraremos la próxima semana. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agenda Semanal, para que reciban cada una de las actualizaciones de este espacio Agenda Semanal. Hasta la próxima semana. Bye bye.